Papás y mamás lidian constantemente con mandar a sus hijos a dormir y pasadas las horas lo encuentras despierto y te dicen: no puedo dormir, mamá, no tengo sueño. Así es que en este episodio nuestro invitado especial, el doctor Luis Miguel Milla, nos enseñará los desafíos del sueño en los niños y jóvenes, con una mirada muy especial en aquellos que también enfrentan los trastornos del TDAH y el TEA. Hablaremos sobre la importancia del sueño para el desarrollo de tu hijo, los síntomas, las causas de este trastorno, así como las estrategias para mejorar la calidad del sueño y cómo abordar estos problemas específicos que enfrenta tu familia. Ahora que conoces nuestro tema, ¡conversemos! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, papás, mamás, queridos docentes. Te saluda Carla Boca, educadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado. Así es que bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching, para ayudar a todos los padres y docentes que desean aprender cada vez más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y por YouTube. Y contaremos con invitados esperados que contarán con una presencia maravillosa y fundamental para ti, para resolver todas tus dudas y consultas. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Papá, mamá, nuevamente Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, por aquí agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, y siempre invitándote a que nos escribas y compartas todos los temas que te gustaría escuchar, te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y también por TikTok. Y el día de hoy, papá, mamá, tenemos un tema fundamental que, como ya escuchaste en la introducción, por el Día Mundial del Trastorno del Sueño, vamos a conversar sobre este tema fundamental y de impacto y de preocupación para todas nuestras familias. Y por ello es que el día de hoy contamos con la presencia de un invitado de lujo que nos ha regalado unos minutitos de su tiempo para poder estar por aquí con nosotros. Así es que este tema tan importante lo vamos a compartir con el doctor Luis Miguel Milla. El doctor Milla es médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en neurología pediátrica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se ha desempeñado como neurólogo pediatra en instituciones como el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Hospital Cayetano Heredia, el Instituto para el Desarrollo Infantil ARIE, la Clínica Delgado, y actualmente está en la práctica privada. Es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y de la International Child Neurology Association. Doctor Luis Miguel Milla, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Querida Carla, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Todavía recuerdo aquel programa que hicimos hace algunos años, la pasamos súper bien, creo que compartimos muchos datos de interés, mucha información, fue muy ameno. Y bueno, feliz de estar nuevamente en tu programa, en tu podcast. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, porque sabemos realmente lo ocupado que está, y desde el primer programa que hicimos con ustedes realmente ha sido una bendición poder contar, porque nos ha abierto las puertas a resolver muchas interrogantes de familias como las que vamos a tener el día de hoy. Y justamente celebrando este Día Mundial, esta fecha tan importante, creo que algo que nos caracteriza dentro del acompañamiento, sobre todo cuando hay un diagnóstico de TDAH o TEA, o tal vez también preguntas que se hacen las familias, es relacionado con el sueño, la preocupación de los chicos de no poder dormir, la preocupación que los papás a veces pasan 1:30, 2 de la mañana y todavía ven debajo de la puertita esa luz no prendida, y de repente los chicos le dicen: papá, mamá, no tengo sueño, no puedo dormir. No es que no quiera dormir, no es que no quiera seguir tu instrucción, he venido a la cama
y simplemente no puedo dormir. Entonces, esa preocupación ya para los papás tal vez es una alarma de que algo más allá puede estar sucediendo. Entonces, este podcast, doctor Milla, me gustaría poder conversarlo con usted desde 4 aristas importantes. Y la primera arista que me gustaría tocar, y creo que es una recomendación que también nuestros neuropediatras nos hacen cuando los chicos van a empezar una terapia, es el proceso de psicoeducación. Entonces, ayudemos y psicoeduquemos a los papás el día de hoy, explicándoles, doctor, ¿qué es el trastorno del sueño? Claro, claro que sí. Bueno, los problemas del sueño son frecuentes en pediatría, solamente que a veces los papás, no sé si por vergüenza o porque piensan que es lo normal, no lo comentan, ¿no? Pero cuando se hacen estudios de análisis, de epidemiología, vemos que hasta el 25% de niños menores de 2 años, niños me refiero con un neurodesarrollo normal, que entendemos a estos niños con un desarrollo neurotípico, 25% de esos niños menores de 2 años reporta algún problema de sueño, un problema para iniciar el sueño o para mantenerlo durante la noche. Se levanta muchas veces y hay que intervenir, acompañarlo. Entonces, es un problema frecuente en pediatría. Sin embargo, y acá sí quiero yo hacer la diferencia, la mayoría de veces se trata de problemas de sueño, a diferencia de un trastorno del sueño. En un problema del sueño vemos un inicio del sueño difícil o una mantención del sueño durante la noche complicada porque se levanta de ver, que es consecuencia principalmente de malos hábitos de sueño, ¿no? Y lo más frecuente ahí es, número 1, el inicio condicionado del sueño, quiere decir, el bebito a los 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses se acostumbra a quedarse dormido de repente con el biberón en la boca o con el pecho directo o meciéndolo o cargándolo o dándole vueltas en el carro o moviéndolo en el coche. Alguna intervención del adulto para hacer dormir al niño o acostarse con él en la cama. Y entonces los niños, los bebitos, que normalmente se levantan en la noche 2 o 3 veces, al no sentir ese estímulo que los hizo iniciar el sueño al comienzo de la noche, no pueden volver a quedarse dormidos por sí solos. Entonces lloran, se despiertan y hasta que uno no va otra vez a dar el pecho, a sobarle la espaldita, a echarse con él, a darle vueltas, a cargarlo, el niño no consigue el sueño, ya se condiciona. Entonces ese es un problema del sueño, ¿no? Un inicio condicionado del sueño, algo generado por una mal hábito, digamos, para iniciar el sueño. Entonces ahí tiene un manejo de una rehabilitación de la manera como dormimos, educar a los papás, hacer que cuál es la mejor estrategia y eso se resuelve. Y el otro problema del sueño es cuando los niños ya son un poquito más grandes, 2 años, 3 años, se resisten a ir a dormir, ¿no? Llega la hora de dormir y están, no quiero papá, un ratito más, tengo hambre, tengo sueño, quiero ir al baño, quiero bañarme, no les cuesta dejar lo que están haciendo en ese momento de dormir el sueño. También nuevamente es un tema de dar estrategias a los papás para que lo puedan hacer. Ahora, independientemente de eso, es la gran mayoría de casos, independientemente de eso, hay algunos niños que realmente tienen una, vamos a decir, inmadurez en las estructuras cerebrales, en los circuitos cerebrales, que tienen que ver ya con el inicio y el mantenimiento del sueño. Y realmente no hay un área del cerebro que no esté involucrada en el proceso del sueño. La glándula pineal, que es donde se produce la melatonina, que es la hormona que inicia el mecanismo del sueño, en el tronco encefálico, la formación reticular ascendente, la corteza frontal que tiene que desactivarse, la corteza parietal. Todo el cerebro se empieza a activar al momento que uno va a iniciar el sueño, ¿no? Entonces, esa coordinación entre las distintas áreas del cerebro, en algunos niños no tiene una madurez aún completa, o tiene una falta de regulación. Y eso hace que, ahí viene el trastorno, uno no tenga o le cueste mucho tener la capacidad para iniciar, para que esos mecanismos cerebrales inicien y mantengan el sueño. Y hay que estar alertas porque esa inmadurez en los mecanismos de inicio y mantenimiento del sueño están asociados a una inmadurez en otras áreas del desarrollo. Por eso es muchísimo más frecuente encontrar estos trastornos del sueño en niños que tienen trastornos por déficit de atención con hiperactividad, niños que tienen trastornos del espectro autista, niños que tienen discapacidad intelectual, etc., ¿no? Entonces, sí son frecuentes. La mayoría de niños que no pueden dormir es porque tienen un problema de sueño,
pero los que tienen un trastorno del sueño siempre sospechamos, buscamos indicios de que no haya o que eso no esté en el contexto de un trastorno más general del desarrollo. Y doctor, estaba leyendo algunos artículos que comentaban que podemos encontrar hasta 100 trastornos del sueño. O sea, realmente hay una diferencia, ¿no?, importante e interesante en hacer este abordaje cuando hablamos de la mala calidad del sueño, de las dificultades para dormir. Y doctor, entonces, yéndonos hacia esta línea, ¿cuáles serían los trastornos del sueño más comunes, ¿no?, que pueden presentar nuestros niños y jóvenes o adolescentes? Claro, el trastorno más común es el insomnio de conciliación. Es un problema para iniciar el sueño. Cuando ya llegó la hora de dormir, la hora establecida para dormir, uno ya listo para dormir debería estar en la cama, preparado, después de haber ido al baño, ponerse en el pijama, etc. Y en menos de 20, máximo 30 minutos debería poder quedarse dormido. Cuando demora más de ese tiempo, demora 20 minutos en quedarse dormido, ya estamos hablando de un insomnio de conciliación. Y ese es el trastorno del sueño más frecuente. El segundo trastorno del sueño en frecuencia ya tiene que ver un poquito con la edad, ¿no? En los niños chiquitos, digamos hasta los 4 o 5 años, tiene que ver con los despertares frecuentes durante el sueño. Que es un niño que logra conciliar el sueño más o menos dentro de los tiempos establecidos, pero que a las 2 horas se levanta. Le cuesta volver a quedarse dormida, se pasa a la cama de los papás, quiere que lo acompañen, etc. Vuelve a quedarse dormido y 2 horas después se vuelve a despertar. Y otra vez hay que intervenir, acompañar, volver a quedar dormida y así puede tener 2, 3, 4, 5, 6 despertares durante el sueño, ¿no? También hay que considerar que hay algunos niños que tienen una alteración en el reloj biológico, digamos, el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo interno que nos dice en qué momento estamos despiertos y en qué momento estamos dormidos, ¿no? Esos ritmos circadianos se van acomodando según la hora del día, ¿no? Por eso es que los seres humanos solemos estar despiertos cuando hay luz de día solar y dormidos cuando el sol se oculta. Es lo que la evolución ha determinado, diseñado para un mejor descanso, en base a esos ritmos, ¿no? Entonces, ese reloj biológico se puede desfasar y uno puede correrse unas 2-3 horas en el inicio del ritmo circadiano. Entonces, debería uno dormir a las 9 y a las 9 siente que son las 6 realmente. Entonces, las 9 es para esa persona o ese jovencito las 11, las 12 de la noche. Entonces, claro, como se le corre 3 horas, se acuesta más tarde y al día siguiente debería dormir 3 horas más para compensar todas las horas que necesita dormir, pero eso no es así, ¿no? Sabemos nosotros a qué hora tiene uno que levantarse para arreglarse, desayunar, cambiarse, ir al colegio. A veces los chicos, depende de dónde quede el colegio, pero tienen que estar 5, 5 y media, 6 de la mañana. Entonces, después de acostarse 12 de la noche, entonces a las 6 son 5 o 6 horas de sueño, es absolutamente insuficiente. Y ya vienen todas las consecuencias de no dormir bien. Y yo diría que esos trastornos del sueño son los más frecuentes. Y eso, doctor, es una característica que también a veces colinda mucho con este proceso adolescente, ¿no? Cuando vienen estos cambios hormonales y claro que nuestros chicos te dicen, no, Carla, podemos tener, por ejemplo, no me pasaba mucho, papá, mamá, cuando tenían las clases particulares a veces virtuales, ¿no? Durante la pandemia, no, Carla, repasemos, 9 de la noche yo ya estoy listo para poder, ya terminé todo lo que tengo, pero hijos, son de 9 a 10 y media, no, todavía estoy fresquísimo, ¿no? Estoy despierto. Entonces acá también hay una preocupación porque se puede, ¿no? Traspolar o se puede por ahí enmascarar un poquito este tema adolescente, cambio hormonal con los trastornos del sueño, o no necesariamente es así. Sí, de manera natural en el adolescente se desfasa un poco el ritmo circadiano. Hay una progresión de 1 hora y media más o menos con el ritmo natural. Eso es típico del adolescente. Así es, hay que ver cuánto tiempo dura más bien eso, pero sí constituye un problema serio, ¿eh? Los adolescentes andan con desfase de sueño y después el fin de semana, que no hay mucha obligación, duermen hasta las 2, hasta la 1 del mediodía, ¿no? Por tratar de compensar durante lo que la semana no han podido, pero claro, eso tampoco facilita o contribuye a que después al día siguiente de la clase estén
en su máxima capacidad, ¿no? Así es, que la eficiencia sea parte de esta productividad dentro de la clase. Y no quisiera, doctor, dejar pasar y mencionar, porque he tenido la oportunidad de compartir con algunas familias esta dificultad de sus hijos para dormir, sobre todo más con los adolescentes. Cuando usted habló acerca de los hábitos, me resonó un poco algunas historias en donde me dicen, mira Carla, mi hijo de verdad que no logra dormir en las noches, pero mi hijo diagnosticado con TDAH, pero también da la casualidad que en las tardes tiene que dormir. Necesita dormir en las tardes, no puede, regresa a casa y no puede mantenerse despierto, no puede tener una rutina de llego, como, hago las tareas, después un tiempo de ocio, no. Mi hijo me pide descansar y esto lo he visto en varios adolescentes TDAH. Es también parte de un trastorno de sueño el que nuestros hijos tengan esa tendencia a querer dormir en las tardes. Eso más bien es una consecuencia del TDAH, ¿no? Uh-huh. Esta inmadurez de funciones ejecutivas, digamos, hace que el cerebro tenga que a veces también descansar, a pesar, ¿no? Porque han estado con una alta demanda de energía mental, psíquica, para poder cumplir con las expectativas. Es realmente agotador. Y entonces es frecuente encontrar que en estos chicos, en estos adolescentes, tienden esas necesidades de centrar un sueño muy fuerte, ¿no? A veces durante la mañana, media mañana, en la tarde. Uh-huh. Y eso, sobre todo si tienen una responsabilidad pendiente a esa hora, hace que sea un poquito complicado mantener. Se duermen en la clase, ¿no? Se tienen entrenamiento y no dan la energía, no quieren hacer, quieren dormir, o tienen que hacer las terapias, ¿no? Y en ese momento justo están con todo el cansancio y no rinden igual. Pero sí, es una situación que se ve en los chicos con TDAH. Y doctor, entonces esto también me lleva a otra pregunta importante, porque sería genial el que papás y mamás puedan ver qué síntomas sí estarían relacionados con un trastorno del sueño o qué síntomas estarían relacionados con problemas del sueño. Por ejemplo, todos aquellos que para dormir constantemente papá, mamá dice, Dios mío, Carla, mi hijo ronca como un león, ¿no? Entonces, el ronquido, por ejemplo, sería un síntoma que me ayude a identificar, trastorno del sueño. Sí, uno de los trastornos del sueño frecuentes en la edad pediátrica, sobre todo en los niños y niñas con TDAH, es estos trastornos de la respiración durante el sueño, que puede manifestarse como ronquidos o como apnea. Hay una obstrucción de la vía aérea a la entrada de aire cuando uno duerme. El esfuerzo por tratar de ingresar el aire cuando uno está dormido es lo que hace ese sonido típico de la ronquera. Y a veces no es suficiente, y simplemente hay un cese de la respiración y por 10 segundos o más uno se queda sin respirar, está dormido y se queda sin respirar. Y eso, que se llama apnea del sueño, ocasiona microdespertar. Si uno en ese momento puede ver el registro con un electroencefalograma de las ondas cerebrales, ve que uno está en sueño y entra en apnea, y pasan los 10 segundos y el cuerpo inmediatamente va a hacer una descarga de adrenalina como para avisar, oye, no estamos respirando, despierta. Y eso va a hacer que el corazón se acelere, la presión sube, empieza a producirse sudor y uno tiene ese micro despertar y ya vuelve a dormir, ¿no? Uh-huh. Y si uno se pone a contar cuántos micro despertares ha tenido durante la noche con una persona que está con apnea, pues se ve que es un sueño fracturado. Un sueño que es poco regular, un sueño que no se profundiza hasta las fases reparadoras. Uh-huh. Entonces uno dice, oye, pero ha dormido muy bien, mira, 10 horas se acostó a las 9 y se levantó a las 7 de la mañana, mira, 10 horas de sueño, pero si uno registra realmente cuánto sueño efectivo ha tenido, eso es muy poco, ¿no? Es un sueño interrumpido. Entonces, ronquido es siempre una señal de alarma, ¿no? Uno con los niños debería tener cero tolerancia al ronquido. Un niño no debería roncar jamás de los jamases, nunca. Si es que está roncando es porque hay un problema ahí. Hay que ver es adenoides, es las amígdalas que están grandes, es el paladar blando que está muy laxo.
son los tejidos, los músculos que están hipotónicos, tiene una desviación anatómica de la vía aérea. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese niño está roncando? Pues significa que no está respirando bien durante la noche y eso es muy importante. Y en el adulto, un adulto que ronca, un adulto que tiene apnea durante el sueño, al día siguiente está cansado, agotado. Si hay un espacio donde le apagan un poquito la luz, o un semáforo muy largo, o se queda dormido, tiene hipersomnio, somnolencia. En cambio, en el niño, un niño que no descansa bien, tiene un comportamiento muy similar a un chico con hiperactividad, con impulsividad, con falta de atención. El niño que no descansa al día siguiente está hiperactivo, inquieto, impulsivo, distraído, inatento, ¿no? Entonces eso hace a muchos investigadores cuestionarse, oye, estos niños, porque es alta la prevalencia de problemas respiratorios durante el sueño y el TDAH, ¿no? Oye, ¿no será que primero es el problema respiratorio y eso genera síntomas de TDAH? ¿O es el TDAH que está causando los problemas respiratorios? ¿O son las dos cosas a la vez? Entonces a veces ahí es difícil hacer la diferencia, pero siempre por regla general, si es que un niño con diagnóstico o con sospecha de diagnóstico de TDAH está teniendo problemas respiratorios, antes de empezar una medicación, etcétera, para el TDAH, debemos solucionar el problema del sueño primero. Y después ver cuánto de residual queda y ahí recién decidir si amerita o no amerita medicación, porque muchos temas de impulsividad, hiperactividad, dificultad de atención, del amor al trabajo, se resuelven si es que hay un problema de sueño de ese tipo y lo tratamos, lo resolvemos. Y algo que también está a veces con mucha preocupación con los papás y los notamos, por ejemplo, aquellos chicos que son diagnosticados con el TDAH hacia la línea de la impulsividad, es que cuando tienen estas dificultades para dormir, los tenemos al día siguiente molestos, fastidiados, irritados, ¿no? Y a veces papá y mamá dicen que se ha levantado pero con el pie izquierdo, pero súper mal. Y es porque realmente el trastorno del sueño lo ha acompañado y no lo ha dejado dormir. Sí, correcto. Eso es una razón. Se levanta con dolor de cabeza, irritables, les cuesta mucho empezar el día, con una sensación de cansancio, de agotamiento, a pesar de haber dormido, ¿no? Entonces, no ha tenido un sueño reparador. Definitivamente no ha tenido un sueño reparador. Y otro síntoma, doctor, que a veces los papás también me comentan mucho cuando hablamos de las historias de sus hijos cuando eran pequeñitos, era, dormía conmigo en la cama y de repente, Carla, era una cachetada en la cara y luego era una patada en mi estómago, y porque el movimiento excesivo de brazos y piernas, ¿no? Esto de las piernitas y los bracitos que se mueven y golpean y mi hijo al siguiente día se despertaba como si no hubiera podido dormir en toda la noche. Eso también, esa también es otra señal. Sí, correcto. Hay varios trastornos del sueño, fenómenos del sueño que involucran movimiento, mucho movimiento, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de piernas inquietas, en el cual el niño o las personas, ¿no? Porque en adultos es más frecuente que en niños, pero en niños también existe, pero tiene una sensación de bien difícil de definir. No saben si es como presión, como hormigueos, como intranquilidad en las piernas en la noche y los lleva a una necesidad compulsiva de moverlas, ¿no? Y claro, están con esa sensación y eso impide el sueño y pueden en el movimiento dar patadas desde la cama, golpear a una persona que está con él. Además hay un síndrome de trastorno del sueño pediátrico recientemente descrito, en el cual hay un excesivo movimiento en la noche, ¿no? Un síndrome hiperkinético del sueño. Y donde efectivamente uno, si registra al niño en un video durante la noche, ve pues que está con la cabeza de este lado, las piernas hacia arriba, después se pone con la cabeza hacia el lado de la cama, las piernas hacia el lado de la barriga de la mamá, o la cabeza del papá, y se mueve para la derecha y se mueve para la izquierda, entonces no está tranquilo durante toda la noche, ¿no? Y eso curiosamente se ha relacionado bastante con deficiencia de hierro, y al igual que el síndrome de piernas inquietas, a veces se ha asociado a una deficiencia de hierro o una deficiencia de dopamina también. Entonces sí hay estos fenómenos hiperkinéticos y ya menos frecuentemente hay estos trastornos del sueño, estos fenómenos del sueño, estas parasomnias. Hay uno que se llama el fenómeno
motor del sueño no REM, hay estos despertares confusionales y hay los famosos terrores nocturnos, que son estos episodios en los que los niños en la primera mitad de la noche se despierta, o mejor dicho, abren los ojos como si estuvieran despiertos. Realmente está en una fase de sueño, ¿no? Pero abren los ojos como si estuvieran despiertos y están agitados, con cara de pánico, gritando, llorando, se resisten a que uno lo consuele, y puede estar 5 o 10 minutos así, hasta que finalmente el episodio se va pasando, va calmando y logra quedarse dormido otra vez. Y el día siguiente no hay recuerdo del evento. Y qué interesante, doctor, porque... de movimiento en la noche. Y qué interesante, doctor, y lo dejo también aquí para los comentarios para nuestros oyentes, porque el tema de estos despertares con terror nocturno no es algo muy común, no es algo muy frecuente que se puedan encontrar dentro tal vez de podcast o de videos. Y si nuestros oyentes desean que lo tratemos con usted, pues déjenos en los comentarios, porque es un tema muy interesante y hay mucha información para abordar. Y doctor, justamente tocando ya este tema del desarrollo infantil, queremos pasar al siguiente punto, que viene a ser algo que usted comentó, la importancia del sueño en los niños, ¿no? ¿Por qué es que nosotros como padres, como usted dijo, el niño no puede roncar, prohibido jamás? ¿Cuáles serían esas afectaciones que puede tener un niño que no descansa correctamente? Porque el descanso es vital. Claro, el sueño, conocemos muy poquito del sueño en comparación a lo que no conocemos, ¿no? Es un proceso fisiológico interesantísimo cuyos secretos estamos desvelando, pero es evidente que el sueño es importantísimo. Casi absolutamente todos los organismos vivos que han poblado la Tierra han tenido alguna forma similar a un sueño y un descanso. Es importante para la homeostasis, quiere decir para el equilibrio, la reparación cerebral, y en ese momento del sueño es donde a veces uno consolida el aprendizaje. Ahí se forma la red neuronal y se va consolidando lo que uno aprendió durante el día. Entonces, la ausencia del sueño va a generar muchos problemas a nivel físico y a nivel mental también. A nivel mental hay efectos de corto plazo, los evidentes sobre el estado de ánimo, la irritabilidad, la poca tolerancia, el comportamiento, como ya mencioné, en los niños parecido a la hiperactividad, impulsividad, oposicionistas, desafiantes, Sí. hiperactivos, inquietos, distraídos. Todos son efectos neurocognitivos en el corto plazo, inmediatos después de que uno lo duerme, ¿no? Pero hemos visto que aquel niño que no está descansando bien tiene más chances en el mediano y largo plazo de tener problemas también emocionales, ¿no? Problemas de ansiedad, problemas de organización, problemas de apego, y aparentemente también tiene un mayor índice de desarrollar estos problemas de déficit de atención, hiperactividad, como un diagnóstico formal o un trastorno del aprendizaje. Entonces, ahí no estamos muy claros si es que es un niño que tenía TDAH y por eso dormía muy mal, o es que dormía muy mal y por eso a la larga desarrolló síntomas que llegan a dar el diagnóstico de un TDAH, ¿no? Probablemente haya casos de uno y casos de otro ahí involucrados, pero definitivamente influyen. Y también pues sabemos que el sueño es importante para que uno crezca, ¿no? La hormona de crecimiento se libera en un momento de la noche y uno tiene que estar dormido para que eso haga, entonces permite que el niño crezca y el niño tenga una salud general, un bienestar general adecuado. Es importante para la recuperación de los tejidos del cuerpo también, para que todos los diferentes órganos y sistemas tengan la oportunidad de descansar, de repararse para que al día siguiente estén funcionando bien. Y qué interesante, doctor, yo le quiero jalarle este primer punto que dio, porque me gustaría dar mucho énfasis a los papás cuando a veces desde pequeños los acompañan en los procesos de estudiar y entonces le dicen al niño y que estudia y repite y el mismo día, y yo a veces les aconsejo a los papás y les digo, ya estudió, ya repasó, vamos entonces que descanse y el siguiente día va a retomar esa información. ¿Y por
¿Por qué? Porque les digo, en la noche con el descanso, la memoria de trabajo, como usted mencionó, va a almacenar una buena parte de la información y el cerebro tiene que hacer ese proceso para que al día siguiente ya pueda salir de la memoria de largo plazo a corto plazo. A veces los papás no creen que esta situación es así, pero sí el sueño justamente ayuda a fijar esta información que nosotros aprendemos. Sí, sí, correcto. Hay muchísimos estudios que muestran eso, ¿no? Durante el sueño que uno va consolidando todo lo que va aprendiendo. Entonces, desde el punto de vista del aprendizaje también es importante que uno esté descansando bien. Y como usted comentó, qué importante, doctor, cuando hablamos de liberación de hormonas, cuando usted habla de la parte física, porque realmente aquí las glándulas tienen un factor fundamental en ese crecimiento, en ese desarrollo, y a veces las mamás dicen, ay, mi hijito quedó con una talla un poco baja porque no podía dormir, ¿no? O porque de niño se quedaba hasta tarde, no sé, mirando televisión. Entonces ahí empiezan a analizar estas conductas de haber pasado muchas noches en vela con este proceso tal vez del crecimiento, ¿no? Tal vez era un mito de que no puede haber un factor hereditario también, pero sí empiezan a ver esta relación entre crecimiento y falta de sueño. Sí, actividad física, buena alimentación, un sueño reparador, eficiente y claro, la genética, ¿no? La talla que ha heredado o la predisposición a la talla que ha heredado de papá y de mamá. Estos 4 factores son los que va a determinar finalmente la talla final del adulto, ¿no? Yo podría tener, según lo que he heredado de mis papás, de mi papá, mi mamá, una talla genética acá, pero si yo hago mucha actividad física, que es un fuerte, potente estimulante de hormona de crecimiento, yo me alimento bien y yo tengo un sueño reparador, esa talla genética la puedo subir 5 centímetros más, 6 centímetros más. ¿Cuál es la recomendación, doctor, con el descanso en estos primeros años de vida en los niños? ¿Cuál es la cantidad de horas que deberían los niños descansar? Bueno, el sueño va cambiando fisiológicamente mucho desde el recién nacido, ¿no? Incluso un recién nacido prematuro duerme diferente que un recién nacido a término, ¿no? Pero sí nosotros vemos pues el típico patrón de recién nacido, cómo necesita él un sueño frecuente, ¿no? 2 horas, 3 horas, y duerme varias veces durante el día. Más o menos a eso de los 3 meses, 4 meses ya se van acumulando un poquito más de horas durante la noche. Entonces ya es un niño que puede dormir 4 horas, 5 horas, 6 horas ya aproximadamente a los 6 meses durante la noche, y ya durante el día tiene 2 o 3 siestas, ¿no? Y después conforme va creciendo, los niños van teniendo menos necesidad de siesta y ya van acumulando todo el sueño en la noche, ¿no? Pero ya la gran mayoría de niños de 4 años de edad ya no requeriría, la mayoría menos, de una siesta diurna. Ya todo el sueño está programado para la noche. Y a esa edad debe dormir tan poquito como 11 horas y tanto como 13 horas, 14 horas, entre 11 y 14 horas más o menos a esa edad, ¿no? Ya yéndonos hasta los 6, 7 años, ya la gran mayoría de niños ya tienen un sueño preferentemente nocturno, muy poquísimos de esos niños tienen necesidad de una siesta, ya casi ninguno, y una siesta diurna me refiero, y ya durante la noche debería dormir tan poquito como 10 horas y tanto como 13 horas, ¿no? Y ya pegándonos a la edad de 9, 10, 11 años, ya los niños deberían dormir más o menos unas 8 horas, ¿no? Tan poquito como 8 horas, tanto como 10 horas, en ese rango se debe mantener. Y ese rango que ya se mantiene en adelante hasta la edad de la adolescencia. Doctor, hemos venido de pandemia. Estamos, si bien es cierto, ya una pospandemia, pero algunos papás continúan con la preocupación que debido a este aislamiento, pues el tema del sueño también varió mucho. Y a veces muchos papás comentan que a diferencia de otros chicos, algunos piensan de que sus hijos han crecido un poco más porque en estos 2 años de pandemia han tenido más oportunidad para dormir, porque han estado directo en casa, no han habido que la movilidad, que llegó, que no llegó, que te tardaste, que las tareas o sea, sí tuvieron la oportunidad de dormir más. ¿Es un mito o es verdad
que realmente sí ayudó la pandemia a que mi hijo crezca un par de centímetros más? La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Ujú. Como hemos salido relativamente hace poco de la pandemia, hay muchísima data ahí por aprender, por descubrir. De hecho, ha sido una situación muy sui generis, la cuarentena, el encierro forzoso en muchos lugares del mundo. Y todavía estamos minando la información, estamos sacando la carnecita para saber de qué manera un encierro, una cuarentena, un cambio en los estilos de vida de niños y adultos puede haber influido en el desarrollo, ¿no? En los estudios iniciales se centraron en ver cómo estaba el desarrollo específicamente, sobre todo en esa ventana dentro de los primeros 3 años. Uh-huh. Y sí vimos pues que los niños que habían desarrollado entre los 6 meses y los 2 años en cuarentena tenían una mayor tasa de retraso en el lenguaje, uh-huh. tenían una mayor tasa de retraso en el desarrollo de la psicomotricidad, especialmente si eran hijos únicos o si eran los hijos mayorcitos, ¿no? Uh-huh. No pasó esto tanto con los segundos hijos, los terceros hijos. Vaya, doctor, de verdad que interesante. Sí. No tenemos datos sólida que nos diga que durante la pandemia han aumentado los casos de autismo, que también es otra cosa que yo escucho bastante, ¿no? Seguro por la pandemia hay más casos. La verdad es que sí vemos más casos ahora, cierto, que el 2018, por ejemplo, pero todo parece ser la progresión que ya veníamos viendo, que viene desde hace muchas décadas, ¿no? Digamos, en los 80 era la incidencia de autismo era 1 en 386 niños, y antes de pandemia ya estábamos en 1 en 54 niños. Uh-huh. y ahora post pandemia estamos en 1 en 26 niños. Vaya. Pero uno ve la curva de progresión, digamos, los casos han ido aumentando así. El hecho de haber pandemia no es que ha modificado o acelerado la curva, pero entonces me parece que la pandemia, en el caso específicamente del autismo, no la ha modificado muy tanto. Pero es muy interesante ver estudios de obesidad en niños a raíz de la pandemia. Eso también ha pasado, ¿no? Los índices de obesidad han aumentado, eso definitivamente. Y con respecto a si es que habrán crecido más a consecuencia de la pandemia, es una pregunta muy interesante. Mire usted, hasta donde yo sé y he revisado, no hay nadie que se haya dedicado a investigar esa data, pero va a ser muy interesante, seguro, que alguien se dedique a explorar, a ver cómo han ido las curvas de crecimiento de los niños en esa época, de repente encontrar una relación. Sí, porque es muy interesante ver estos comentarios de mamás, ¿no? Y que todavía es una pregunta que no se puede resolver tal cual, ¿no? Mi hijo aprovechó más para dormir, siento que ha crecido más. Entonces sí es un pendiente que creo que tenemos todos para poder explorar y hacer este proceso de investigación. Y doctor, permítame por favor también darle la oportunidad a nuestro auspiciador, que gracias a Time for Learning es que usted y yo nos encontramos aquí para todas nuestras familias y para todos nuestros oyentes. Así es que sabes, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar, tenemos que trabajarlos ya. Pues papá, mamá, no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias brindando los mejores servicios de refuerzo académico, de evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales actualmente y terapias, así como también talleres extracurriculares como los talleres de cómics y narrativas para fortalecer todas las habilidades. Acompañamos a niños, jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Escríbenos por WhatsApp al 938-484149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Y doctor, como tercera cápite, no nos libramos nosotros los adultos, sobre todo los adolescentes que ya ingresan a esta etapa del adulto joven, ¿no? Y el adulto per se, porque creo que también el tema del sueño es fundamental. Por ejemplo, aquí comentándoles, queridos oyentes que nos están escuchando, por ejemplo, el caso de los adultos mayores, yo que tengo la oportunidad de convivir aún con mis papás, puedo ver, por ejemplo, diagnosticados ya adultos con TDAH, que realmente, doctor, esta parte de tener que dormir tanto en la noche y luego se quedan despiertos, no, dormir en las tardes y se quedan despiertos toda la noche con la luz prendida, el televisor prendido, porque hay pues también una desregulación en el adulto. Sí.
Hay que ver hábitos también que uno va arrastrando de Así años, es. ¿no? Malos hábitos, mala manera, una mala higiene del sueño. eh, a veces el adulto se da un poquito más de licencias en la Ujú, noche y tiene la televisión en el cuarto y se puede quedar mirando una película de acción hasta las ujú. 11 de la noche. Alcohol también, consumo de alcohol en la noche, ¿no? De tabaco, comida o un último snack en la cama ya listo y entonces todo eso influye también pues en que en la noche uno no descanse bien por ambiente. ¿Y cómo afecta en el adulto que, a diferencia de los niños cuya labor única es el estudiar, ¿no? Estas labores muy puntuales, los adultos ya tenemos más responsabilidades, ya asumimos, ¿no? Más trabajos. Entonces, el no descansar, el no dormir, el tener un trastorno del sueño, una apnea, como mencionó, ¿no? Los insomnios, influyen mucho también en sus funciones ejecutivas, que son, creo que, tan necesarias justamente en estos momentos importantes. Claro, sí, tiene un impacto directo, no solamente en la parte física, ¿no? Como les comentaba, los adultos que hacen apnea son adultos que hacen hipersomnia y realmente se quedan dormidos, uno lo ve en la reunión que hay, apenas apagan la luz, se duerme, eh, apenas hay un momento de silencio, en el la cabeza se duerme, o si no, recurre a algunos artificios para tratar de mantenerse despierto, ¿no? Entonces está tomando 2, 3, 4, 5 cafés, 6 cafés en el día, que es lo que encuentran para tratar de mantenerse despierto, ¿no? Y después en la noche entra nuevamente estos problemas de sueño y se hace un círculo vicioso. Eh, y además hay aumento de presión arterial, aumento de peso, aumento de resistencia a la insulina, o sea, hay un montón de efectos metabólicos en el adulto ya de tener esta apnea del sueño. Y, y claro, uno no está en el 100% de su capacidad, de su potencial, si es que no ha tenido una mala noche. Está un poco tolerante, está fastidiado, está decaído, está distraído, no está con el mejor de las actitudes para el trabajo. Y doctor, y algo que creo que nos acompaña mucho a los adultos, esta es la palabra del siglo XXI, XXII, XXIII, que es el estrés, ¿no? Esta falta del sueño, esta dificultad para dormir, también debe estar muy involucrada con el estrés que nos produce, la ansiedad, la depresión, para poder afrontar los problemas del día a día. Sí, durante la noche eso es algo que, por ejemplo, pasa en los chicos adolescentes con TDAH, ¿no? Realmente para el sistema. A veces una de las causas de que tengan estos problemas de insomnio de conciliación es que en su cerebrito está a mil, están pasando mil ideas, mil cosas, está repasando lo que hizo en el día, pendiente de lo que tiene el día siguiente que hacer. Eh, Esa actividad cognitiva, ese bullicio, impide pues que en el momento de la noche uno pueda descansar, ¿no? Y en esos casos, mire, es interesante saber cómo, a pesar que sabemos que la medicación que uno usa para el TDAH podría tener, no en todos los casos, ¿no? Pero podría tener como un efecto secundario de insomnio, pero en muchas personas, muchos jovencitos con TDAH, también la medicación, si la toman a determinada hora, ayuda a que ese bullicio, esa hiperactividad cognitiva, mental de ideas, se regule, se tranquilice y eso más bien los ayuda a descansar. La pastilla, la medicación, los ayuda a descansar mejor en la noche, ¿no? Y es Porque verdad, cuando nosotros fijamos ahí con el estrés de las cosas, la preocupación, eso tampoco va a dejar que descansemos bien. y sí doy fe, doctor, que lo comenta, el doctor Milla también nos apoya muchísimo para el tema de adultos y con el seguimiento y la apertura con la que me dio también cuando nos conocimos en el tema de la medicación para adultos, pues sí, efectivamente nos ayuda mucho en tener esta tranquilidad porque los papás cuando les hablamos acerca de las evaluaciones neurológicas, claro, en los niños con TDAH la hiperactividad es física, pero en nosotros los adultos la hiperactividad es mental. Entonces hay este proceso, este desgaste de pensamientos, rumiación y la medicación nos ayuda en este proceso de limpiar, ¿no? Un poco el panorama mental y ayudarnos a que la atención y concentración pueda darse hacia lo que nosotros queremos desarrollar, dejando a un lado estos pensamientos. Claro,
Sí, sí, por supuesto. En muchos casos la medicación más bien ayuda a conciliar el sueño. Así es. Y doctor, entonces ya estamos hablando que usted menciona de un autocuidado, ¿no? Es crucial que si nosotros como adultos estamos identificando todas estas señales que usted nos está brindando, entonces sí tenemos que ayudarnos y tenemos que ir a los profesionales indicados para poder tratar con estas situaciones, porque de lo contrario, pues no vamos a tener la calidad de vida que nosotros esperamos para ser funcionales. Correcto, correcto, ¿no? Incluso, como le comentaba, nosotros tenemos esta premisa de que a los chicos a los que hacemos el diagnóstico de TDAH, vamos recomendando varias estrategias desde el inicio, ¿no? Pero una estrategia que hay que, o una complicación que hay que supervisar y que diagnosticar antes de empezar con la evaluación es que esté descansando bien, ¿no? Tenemos esa premisa, hacer un screening de sueño, de cómo está durmiendo, y si tiene un problema, tratar eso, y después de eso recién ver cuánto de residual está quedando para ver si ahí amerita un tratamiento farmacológico más específico. Así es porque... O para ejemplificar la importancia que tiene el sueño en el bienestar psíquico y mental también de los chicos, el funcionamiento del día siguiente. Y usted mencionó algo muy interesante también cuando hablamos de los adultos con esta somnolencia diurna y estos efectos secundarios, ¿no? que tiene este proceso de los accidentes en carro, ¿no? De quedarse dormido en las reuniones, de no tener pues una respuesta rápida, ¿no? Ante una situación que puede estar sucediendo en este momento. Entonces esas prevenciones solamente se van a dar en la medida en que nosotros tengamos esa acción de poder pues trabajar en esta somnolencia. Sí, sí, claro, es una de las cosas básicas que hay que cuidarse siempre, ¿no? Incluso cuando uno se ve a veces por otro tema de salud, muchos de los cardiólogos también saben de la importancia que es esto, ¿no? Una persona hipertensa, sobre todo, que está tomando medicación, no mejora, etc. Oye, ¿no será que estás descansando mal? ¿No será que estás teniendo apnea? Y ahí hacen ya la derivación para que sea el diagnóstico y el tratamiento. Doctor, una pregunta que nos han dejado también muy interesante, lo comparto con usted y con todos nuestros oyentes, es: ¿la mala calidad del sueño puede estar relacionado también, o el sueño puede estar relacionado con la longevidad? Si nosotros dormimos bien, ¿podemos tener más años de vida? Es una pregunta muy interesante. Hay algunos estudios que muestran que sí, que hay una correlación muy importante entre la calidad del sueño y que uno se enferme menos, que tenga un mejor estado metabólico, y eso indirectamente está asociado a una longevidad mayor. Oh, correcto. Entonces acá nuestro productor ahora en adelante ya no va a pasar tantas malas noches estudiando, así es que va a dedicarse a dormir un poquito más, porque sí, a veces hay algunos mitos, doctor, que queremos compartir con usted para poder irlo desarrollando. Entonces sí, longevidad, un buen descanso y una buena alimentación. Sí, sí, importante tener un balance con todo. Y en los niños, como les comento, un niño que hace ejercicio, se alimenta bien, descansa bien, tiene todas las herramientas o todo su entorno está acomodado para que florezca en su desarrollo, ¿no? Y llegue a ese máximo potencial que queremos. Y como no nos queremos olvidar, doctor, para darle siempre cabida a nuestras familias TDAH y TEA con relación al trastorno del sueño, para tenerlo en este acápite importante, porque usted ya nos dio algunas jaladitas, nosotros y los terapeutas, estoy segurísima, y psicólogos, cuando abordamos los temas de psicoeducación con ellos para sus hijos, pues hablamos de los neurotransmisores, dopamina, serotonina, ¿no? Norepinefrinas, pero estos neurotransmisores están bien relacionados, como usted mencionó hace un poquito, pero quería enfatizarlo con los nombres que trabajamos con ellos en este trastorno del sueño, ¿no? La dopamina, sobre todo como usted mencionó, y la noradrenalina están jugando un factor importante en tener una calidad de sueño. Bueno, sí, como le comentaba, no hay un área del cerebro que no esté involucrada en el inicio del rendimiento del sueño, ¿no? Hay áreas que se tienen que desactivar y áreas que se tienen que activar para que el sueño se produzca. Y eso es a nivel frontal,
de cerebelo, de formación reticular ascendente, en el tronco encefálico, de corteza límbica, en todo. Y claro, cada una de estas áreas utiliza diferentes comunicadores o mensajeros, ¿no? La noradrenalina, la dopamina, el GABA, la serotonina. Entonces, no hay ningún neurotransmisor cuyo exceso o déficit pueda estar involucrado en estos problemas de sueño también. Porque a veces nosotros cuando hablamos dopamina, serotonina, se relaciona solo con lo académico y no necesariamente es así. Esto es un impacto en todas nuestras áreas. En todas las áreas de nuestro funcionamiento cerebral. Y el sueño es un sitio o es un espacio o es una función fisiológica en donde se evidencia una buena homeostasis y regulación cerebral. Doctor, y llegó el momento, como les había comentado y ustedes ya nos están siguiendo en nuestros podcasts, siempre tenemos y tratamos de cerrar nuestro programa pues escuchando tus dudas, tus consultas, tus inquietudes y tenemos las tarjetas de preguntas. Doctor, vamos a mostrarle en este instante y nuestro productor se acerca para mostrarle 3 sobres. Tenemos el sobre verde, tenemos el sobre plateado y tenemos el sobre rojo. Doctor, en cada una de ellas se encuentran de 2 a 3 preguntas. Así es que, doctor, coméntenos. ¿Puede usted elegir cuál es el color que desea? Claro, el sobre plateado. Bien, doctor, entonces papá, mamá, esperemos que tu pregunta esté por aquí, así es que vamos rápidamente a abrir el sobre plateado y vamos a compartir con el doctor Luis Miguel Milla las preguntas. Doctor, primera pregunta, ¿existe algún tratamiento específico para el trastorno del sueño que sea más efectivo para los niños con TDAH y con TEA en comparación con otros? Sí, realmente una de las cosas que se ha investigado, bueno, el tratamiento más efectivo es una terapia cognitivo-conductual de sueño, ¿no? Que es básicamente reeducar a los papás y al niño o al adolescente en estos hábitos de sueño, en el momento de sueño, ¿no? A qué hora va a comer, cuál es el ritual que va a seguir antes de dormir, cuántas horas previas de dormir ya no debe ver televisión y sobre todo ver ningún contenido que lo emocione, la cantidad de luz a la que esté expuesto, la higiene de tener el celular y los iPads en la mesa de noche o no, que la habitación tenga una temperatura o una iluminación adecuada para dormir y usar la cama para dormir, no asociarla a otras cosas que pueden condicionar el sueño. Entonces, esto es lo más efectivo y en los niños con TDAH, en los niños con autismo también, es lo más efectivo. Pero creo que entendiendo o tratando de entender la naturaleza de la pregunta, hacia dónde iba el papi, se refiere si hay un tratamiento adicional, ¿no? Y sí hemos visto ya hace varias décadas que muchos niños se benefician de recibir una dosis extra de melatonina. La melatonina es una hormona que nosotros producimos en nuestra glándula pineal y es la que la que da la señal, ¿no? De que, oye, empecemos a descansar. Entonces la melatonina se distribuye y es la que le avisa a todos los otros neurotransmisores para que también se active en las zonas del cerebro. Entonces hemos visto que en aquellos niños que tienen sobre todo insomnio, dificultades para iniciar el sueño, la melatonina es una estrategia efectiva y relativamente segura cuando se da en la dosis correcta y por el tiempo correcto. Correcto. Incluso se ha recomendado su uso en niños con autismo y con TDAH. Como primera línea, digamos. Como primera opción, primera alternativa de trabajo y abordaje. Así es, como primera alternativa ya complementaria a todo ese trabajo que se hace primero de hacer un ritual, ¿no? Los horarios, que era coma, que eran todo eso. Doctor, nos quedó una pregunta en el tintero dentro de las preguntas generales que estábamos conversando con usted, porque una mamá nos alcanzó, si bien es cierto, usted comentó que los malos hábitos pueden generar justamente que los niños, los bebés en este caso, no puedan dormir, ¿no? Por los bracitos, el pecho. ¿Un bebé puede ser diagnosticado con alteración del sueño? Sí, claro, ¿no? Sí, es que
no está teniendo el patrón ya esperado de sueño a esa edad, y además y uno ya resolvió cualquier problema de sueño, cualquier hábito que puede haber sido, ya lo resolvió, y a pesar de eso el niño sigue con ese problema, entonces ya dice, oye, este bebé tiene un trastorno del sueño, claro, y ahí hay que buscar causas secundarias, tanto a nivel cerebral como a nivel físico, ¿no? Y Tendrá esto... alergia, tendrá un tema de inflamación gastrointestinal, tendrá disbiosis intestinal, tendrá bronquiolitis, tendrá asma, tendrá deficiencia de hierro, tendrá epilepsia también. A veces niños tienen epilepsia no con convulsiones, sino como manifestación de problemas de sueño también. Entonces ya se abre un abanico de diagnósticos diferenciales, sí, pero sí hay diagnósticos de trastorno de sueño en bebés. Y es muy interesante, doctor, lo que comenta, porque también a veces cuando conversamos con nuestras familias, con hijos TDAH, es mucha coincidencia cuando nos comentan, Carla, mi hijito dormirlo era un problema inmenso porque se despertaba cada rato, porque lloraba cada rato, los llantos constantes, era difícil que se quedara dormido, y es una historia bien repetitiva en varias familias que sus hijos ya después de los 7 años, reciben el diagnóstico TDAH. Correcto, claramente es una asociación muy frecuente, ¿no? Casi 55% de los chicos y chicas con TDAH va a reportar, o sus papás van a reportar problemas de sueño de inicio precoz, antes de los 3 años. Doctor, y la siguiente pregunta es, ¿los trastornos del sueño en niños con TDAH o TEA pueden mejorar con la edad o tienden a persistir a lo largo de la vida? Sí, tienden a mejorar con la edad, sobre todo estos despertares frecuentes. Eso es el que con más frecuencia tiende a mejorar, ¿no? El insomnio de conciliación suele tener un curso muy variable, digamos, en algunos chicos realmente se termina mejorando, pero es más consecuencia de la intervención que uno hace, ¿no? Como ya a nivel sensorial se regula, ya entra en un esquema, una rutina, ya el insomnio mejora. Y más bien lo que aparece es esa alteración del ritmo circadiano del sueño. Entonces va cambiando, a uno mejoran y van apareciendo otros también con la edad. Y doctor, última pregunta. ¿Cómo afecta el trastorno del sueño a la capacidad de mi hijo con TDAH o TEA para concentrarse y funcionar durante el día? Esto me lleva también a pensar, ¿el trastorno del sueño puede afectar el coeficiente intelectual? Sí, el trastorno del sueño definitivamente afecta todas estas funciones ejecutivas. O sea, si mi función ejecutiva podría estar aquí, cuando estoy en mi mejor momento, estoy bien descansado, bien comido, bien motivado, haciendo algo que me gusta. Esto puede caer muchísimo si es que no estoy bien alimentado, si es que no estoy bien descansado, he tenido una mala noche, si es que estoy preocupado, ansioso, nervioso por otra cosa diferente, ¿no? Y claro, la capacidad cognitiva no se afecta, ¿no? Pero el asunto es que a veces uno tiene que seleccionar un momento, una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones para hacer el análisis. Y a veces ha pasado que justo cuando los chicos van a hacer el análisis, ¿no? Las pruebas psicométricas para ver capacidad cognitiva, vienen de varias malas noches. Entonces, en el momento que se hace la evaluación no están en su mejor momento, y claro, lo que refleja la evaluación es una valoración menor de la real, porque está muy interferida por esta situación que pasó con el niño, ¿no? Doctor, para cerrar el podcast, recomendaciones básicas. Tengan o no un diagnóstico, el trastorno del sueño está. ¿Qué puedo hacer yo como papá en mi casa para poder ayudar a minimizar el impacto del trastorno del sueño en mi hijo? Sea o no TDAH, no puede ser un chico que no tiene ese diagnóstico como tal, pero sí tiene dificultades para dormir. Sí, siempre desde el punto de vista de lo que vamos a hacer los papás va a ser siempre lo más importante, siempre, antes que cualquier tratamiento de cualquier índole. Y hay que informarse, leer sobre la higiene del sueño en los niños, ¿no? Entonces uno rápidamente puede entrar en internet y poner recomendaciones, higiene del sueño de mi niño.
y ahí le va a salir casi siempre las mismas recomendaciones, que es un poquito lo que hemos hablado ahora, ¿no? Primero, establecer una rutina de sueño. El cerebro florece, el cerebro necesita rutina, necesita de horarios, para que nuestro ritmo circadiano, nuestro reloj biológico interno, también ya se acostumbre a decir, ok, más o menos a esta hora voy a empezar a liberar mi melatonina porque ya sé que debo descansar. Entonces, si es que un día lo hacemos dormir a las 7 y otro día a las 9 y otro día a las 10 y otro día a las 8, eso definitivamente ese niño va a tener problemas de sueño. Entonces, lo primero es la rutina. Lo segundo es tener mucha precaución con lo que los niños hacen una hora antes de la hora planificada de sueño. Entonces, si están haciendo alguna actividad, por ejemplo, física muy activa o emocionalmente muy inmersiva, o están mirando en la pantalla contenido muy activo también, eso va a hacer pues que en su cerebro esté con ese bullicio que no le va a dejar dormir. Si eso se hace muy poco tiempo antes de la hora de sueño, no va a dejar dormir. Tercero, la hora en la que come, por supuesto. Es conveniente que después de comer haya pasado por lo menos unas 2 horas hace que uno se vaya a descansar, a dormir, porque hay un proceso gastrointestinal, metabólico, catabólico de absorción que va a utilizar cierta cantidad de energía y uno no va a estar en ese momento para hacerlo, ¿no? En cuarto lugar, estar muy atentos a esto que se llama el ronquido de los niños y las apneas. Porque a veces uno lo toma como gracia, uy, mira cómo ronca este niño, que como igualito que su papá, igualito que la abuelita se roncaba. Y lo minimiza, ¿no? Cuando el ronquido es una señal de que ese niño no está descansando bien, algo está pasando. Entonces llevarlo al pediatra para que vea si es un tema de alergia, de noia, etcétera, dar el tratamiento. Yo diría que esas son las principales, pero ahí van a encontrar cuando vean higiene del sueño de niños que hay una serie de recomendaciones que son fáciles de implementar, ¿no? Solamente hay que ordenarse y comprometerse a cumplirlas. Doctor, y le robo 2 últimas preguntas. Dios mío, es que ya estoy iluminada. 2 últimas preguntas. Doctor, ¿el trastorno del sueño se hereda? Sí, se hereda en el sentido que hay una predisposición para, así como uno encuentra que en los niños que tienen TDAH, la probabilidad de encontrar un familiar de primero o segundo grado con TDAH es 20 veces más que la población general. Pasa lo mismo con los trastornos del sueño. Uno empieza a preguntar en la familia, oye, ¿hay alguien en la familia con sonambulismo? Sí, yo también tengo sonambulismo. ¿Hay alguien que tenga terreno nocturno? Sí, su hermano mayor tuvo terreno nocturno. Oye, ¿hay alguien que hable dormido, que no somniloquia? Sí, oye, ¿quién rechina los dientes dormido? Bruxismo. Mi tío y también. Entonces se encuentra que las familias se van acumulando estas parasomnias, ¿no? Lo que habla de una cierta predisposición genética que es además heredada. Y doctor, ¿mito o verdad? Carla, mi hijo adolescente TDAH va al gimnasio en las noches para hacer mucha actividad física porque después de eso estoy segurísima que va a descansar muy bien, va a desgastar toda su energía en el gimnasio, va a liberarlo todo, va a llegar a casa y a dormir. ¿Mito o verdad? Sí, para una persona puede funcionar muy bien, realmente. Cuando uno va, ya hace el deporte que le guste, ¿no? Hace su gimnasio, fútbol, etcétera. Eso, el deporte sabemos que tiene muchas ventajas a nivel fisiológico, a nivel de la mente también. Y uno en ese momento encuentra un momento de liberación, de utilización, de tener un día pesado, intenso, se relaja y llega calmado, ¿no? La idea no es no hacerlo tan inmediatamente antes de la hora del sueño, pero aunque sea 2 horas, máximo 1 hora antes de la hora del sueño, hace su gimnasio, su ejercicio, llega cansado físicamente, su mente viene relajada, se baña y está en una mejor disposición para ir a descansar. Doctor, seguramente como yo me acaban de venir más de preguntas a la mente, pero los papás seguramente quieren sacar una cita con usted y hacerle las preguntas de manera personal. ¿Dónde podemos ubicarlo, doctor Millas? Claro, con todo gusto. Bueno, yo estoy en mi consultorio en Miraflores, en Miramar, y ahora le voy a compartir el número para que puedan coordinar con la secretaria una cita. Yo voy a estar encantado, por supuesto, de ayudarlo. Yo siempre
Me disculpo con todos por los tiempos de espera. Sé que a veces uno quiere tener una cita pronto, pero ahí estamos siempre, ¿no? Y el número para que puedan coordinar las citas es el 945-637-857. Y doctor, nosotros también nos comprometemos a dejarlo en la parte inferior en los comentarios para que justamente puedan tener ese acceso a la información y puedan comunicarse y sacar una cita con usted, porque sabemos la calidad de su trabajo, sabemos la calidad de los diagnósticos y la responsabilidad con la que recibe a las familias para justamente evaluarlos pues con ese profesionalismo y con esa mirada clínica de tantos años de experiencia para acompañar a todas nuestras bellas familias y a sus hijos en este proceso. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, doctor, por este tiempo. Con todo gusto, Carla. Muchas gracias a ti por la invitación y un afectuoso saludo para todos tus oyentes. Y papá, mamá, si tú consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, pues compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google Podcast o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás ahorita por YouTube, pues dale like a la campanita y actívala para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Hasta pronto.